bueno, a ver, lanzado el segundo panel, tenemos de aquí hasta las 12 del mediodía una agenda muy copiosa, muy nutrida. Son 5 panelistas esta vez, así que el desafío va a ser todavía más importante que el anterior panel, porque tenemos, a ver, lo que viene a partir del retorno al trabajo. Queremos mirar un poco más con optimismo lo que viene, pero también pensando en que vamos a transformarnos. Ya presentó a los panelistas Rodrigo anteriormente, así que no voy a volver sobre cada uno de ellos, pero tenemos a Alejandro Melamed, Janina Balboa, Diego Silverberg, Héctor Firpo y Julián de Diego para cerrar, para hablarnos del retorno al trabajo. Tiro la primera punta, Ale. ¿Hay alguna forma de establecer alguna directriz de qué debemos tener en cuenta para volver a trabajar normalmente? Gracias, Ale. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Yo creo que, a ver, en estos 5 minutos que tengo, quisiera hablarles de 2 temas que están relacionados con lo que me preguntaste, Federico, pero tratar de poner como un contexto de todo esto. A ver, lo primero que tenemos que entender es que hay una nueva normalidad, pero no lo que todos pensamos que es la nueva normalidad, sino entender que hay cambio en 3 dimensiones. ¿Qué significa que hay cambio en 3 dimensiones? El cambio es perpetuo, es omnipresente y es exponencial. ¿Qué implica esto? Todo el tiempo está cambiando todo, todas las cosas cambian, pero cada vez todo cambia más rápido. Y esto implica que desde el punto de vista organizacional tenemos que tener una capacidad de respuesta diferente, porque esto nos impulsa a estar todo el tiempo nosotros también adaptándonos a cada una de las circunstancias y obviamente también ser proactivos en cómo administramos este tipo de situaciones. Entonces lo que yo quisiera es hablar de los cambios que se visualizan, las principales organizaciones del mundo visualizan desde acá hacia adelante. Y lo más interesante de todo esto es que muchas de las tendencias que se visualizaban, lo único que pasó fue que se aceleraron, vinieron mucho antes de lo que cualquiera de nosotros hubiese esperado. Entonces, esta realidad que estamos viviendo, esa necesidad de acelerar los tiempos, hizo también que muchas empresas estén en crisis. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas para esto que se vino tan rápido y tan de repente. Entonces, yo les quiero mostrar un estudio que es como el más holístico en este sentido, donde distingue 3 tipos de tendencias: las que se aceleraron, cosas que son nuevos impactos, y las que se llama oscilaciones péndulo. A ver, ¿qué se aceleró? Todos sabemos el trabajo remoto, obviamente que está omnipresente. El segundo aspecto es que el empleador empieza a ser como red de seguridad social. ¿Qué significa esto? Las personas confían mucho más en sus propios empleadores que en el propio Estado. Esto implica una responsabilidad social muy superior de cada una de las organizaciones. Y también lo que se visualizó es que cada una de las empresas empieza a contratar diferente tipo de trabajadores contingentes para tratar de enfrentar los desafíos que tienen. Esto con respecto a algo que se visualizaba para dentro de 4, 5 o 10 años y de repente en días o meses tuvo que instalarse. ¿Cuáles son los nuevos impactos, las cosas que no las visualizábamos? Primero, nos hemos dado cuenta que muchas personas con las habilidades críticas para sobreponerse a esta situación no tenían puestos críticos. Entonces, tradicionalmente se pensaba habilidad crítica, puesto crítico, y hoy lo que nos dimos cuenta es que muchas personas ocupan roles críticos sin habilidades críticas y otros tienen habilidades críticas sin los puestos críticos. El otro aspecto es que hay como una tensión. Por un lado, mucho más humanizado el lugar de trabajo, para algunos, para otros, mucho más deshumanizado. Y el otro aspecto es que también se empezó a distinguir auténticamente quiénes son las marcas empleadoras de primer nivel y quiénes son simplemente una publicidad, porque en momentos como este es cuando se demuestra quién es quién. Y tenemos lo que llaman las oscilaciones péndulos. ¿Qué significa esto? Las organizaciones, las empresas que
lo que hacen es priorizar la resiliencia y otros que priorizan la eficiencia. Y lo que también se visualiza es que muchas empresas aprovecharon para simplificar sus estructuras y otras lo único que hicieron fue complejizarla. Entonces, en estas 8 tendencias que vemos acá, que es un estudio que aparece en el MIT Sloan Management Review y que aparece en otras publicaciones, es como una especie de síntesis de lo que vemos y de lo que veremos. La conclusión que podemos sacar con todo esto, y antes de pasar el mando al siguiente, es que básicamente el futuro del trabajo solamente va a ser para aquellos que puedan adaptarse una vez y otra vez y otra vez y otra vez. En definitiva, es cambio constante, permanente, cada vez más impactante y omnipresente. Muchísimas gracias, hemos cumplido justo a tiempo. Muchas gracias, Dale. Realmente cuántas exigencias, porque realmente tener que acomodarse y acoplarse con una transformación tan importante es muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay que acompañar a la gente, le hemos acompañado en la emocionalidad de la pandemia, y hay que acompañarnos también a partir de ahora, digo, porque tenemos que enseñar y capacitarnos de cómo volver a trabajar. Gianni, ¿han planteado desde Saint-Gobain alguna estrategia de acompañamiento en el post-COVID? Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar hoy con ustedes. Sí, la verdad es que cuando nosotros pensamos la gestión de la post-pandemia, pensamos en los embajadores, ¿no? de esta gestión. ¿Quiénes nos van a ayudar y cómo nos vamos a ayudar nosotros mismos a que esto sea posible? Entonces, bueno, por un lado, contamos con nuestros colaboradores, que creemos que son los verdaderos transformadores de esta realidad, y para eso pensamos en generarle sostén y acompañamiento desde nuestro lugar. Los líderes como facilitadores, generando espacios de escucha, de co-creación de estas nuevas soluciones, ¿no? No hay nada conocido, así que la creación tiene que estar a flor de piel. Después, bueno, por supuesto, el equipo de recursos humanos como articulador dentro de la organización, favoreciendo la adaptación y la colaboración transversalmente entre los equipos, y sobre todo permaneciendo intacta nuestra cultura y nuestro propósito, ¿no? Y ahí digo, bueno, esta es nuestra estrategia, ¿cómo lo materializamos? La verdad es que ya desde el año pasado, con la pandemia, pensamos en generar este acompañamiento emocional al colaborador con diferentes estrategias, ¿no? Por un lado, pensamos generamos un programa que se llama Saint-Gobain con Vos, que decimos que es un menú a la carta con diferentes actividades que les proponemos a nuestros colaboradores para de alguna manera balancear el bienestar emocional, no solamente en la organización, sino también en el hogar. También incorporamos un programa que se llama Navegantes del Nuevo Mundo, dirigido al senior management, con la idea de pensar en un liderazgo de alto desempeño. Y ahí combinamos lo que es wellness con esta mirada que requerimos de este nuevo liderazgo. Un líder como facilitador, como coach. Por otro lado, generamos sinergias con otras empresas, estábamos todos en la misma situación, así que era genial para pensar juntos en estrategias de desarrollo para nuestros colaboradores. Así que generamos un programa de diferentes charlas y workshops para acercar a nuestros colaboradores en esta situación de pandemia, y de alguna manera poder equilibrarnos emocionalmente y sobrellevar juntos esta situación. Y por otro lado, me pareció importante también rescatar qué es lo que hicimos con el equipo de recursos humanos, que de alguna manera es sostén del resto de la organización. Y me pareció interesante generar espacios donde podamos escucharnos a nosotros mismos, entender
cuáles son las necesidades que tiene el equipo en pos a nuestros empleados. Y de esa manera poder calibrar y recalibrar nuestra gestión dentro de la organización. Bien, bien, Janina, bárbaro. Bueno, sí, es una tarea muy, muy difícil la que le toca a partir de ahora, porque aparte nosotros hemos pensado mucho en el tema de protocolos, ¿viste? Y todo no se agota en el retorno al trabajo en los 2 metros de distancia, y todas otras medidas de seguridad, metros de distancia, y el gel, el alcohol en gel, no sé cuánto, y tratar de ver cuáles son las exigencias que impone la autoridad de aplicación, básicamente el Ministerio de Trabajo o Ciudad de Buenos Aires, sino también, bueno, cómo es este relacionamiento futuro en células, en grupos de gente, cómo es la transición en el trabajo híbrido y presencial, o híbrido y remoto, o presencial. Bueno, también hay mucho trabajo de ese sentido, ¿no? Porque realmente, y después vamos a hablar también con Julián, con el tema estrictamente legal, bueno, la gente un poco no, está sin demasiada intención de volver en 100%, si la compañía lo necesita, porque también bueno, la actividad, digamos, en teletrabajo para muchos ha sido muy apreciable y será un valor apreciable también a futuro, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo híbrido va a ser lo que se va a imponer. Yo no sé si Diego está por ahí, todavía no lo veo, ¿no? Bueno, después, si Diego logra conectarse. ¿Estás, Diego? Ahí estás, Diego. Estoy. Que no estabas por ahí. Pero no, Diego, sí, y yo iba al tema de la experiencia del empleado, ¿no? Porque hemos mirado mucho a los líderes y también hemos mirado y contenido a los colaboradores. Pero ¿cuál ha sido, en el caso específicamente de CNP, esta experiencia que ustedes han tenido con los colaboradores y cuáles son las estrategias que han planteado a futuro? Bueno, hola a todos, gracias a la Cámara por la invitación. Y voy a tratar de hacerles un relato de esta experiencia que creo que está representada con todo lo que vinieron diciendo los colegas. Bueno, nosotros arrancamos la pandemia, obviamente, todos a casa, minuto 1, y a los 8 o 9 meses de la pandemia empezamos a crujir, ¿sí? Empezamos a escuchar, che, cuánto trabajo, che, no puedo dejar la computadora, no puedo cortar, son las 10 de la noche, estoy contestando mails. Y ahí nos dimos cuenta de que, estando en modo virtual, queríamos seguir gestionando con el modo oficina. Imposible. Y ahí el desafío fue trabajar rápidamente con los líderes en obtener herramientas que nos permitieran adaptarnos a este modo virtual. Y eso tiene que ver con un poco lo que dijeron, ¿no? Cómo gestionar equipos a distancia, cómo delegar, cómo empoderar a estos equipos para que sean más autónomos estando a distancia. Pero no nos conformamos un poco con eso porque creímos que la participación de los colaboradores era esencial en esto, y ahí recurrimos a ellos. Y nosotros en CNP tenemos una modalidad de trabajo que son squad, que son equipos autónomos que trabajan con agilidad, y son los que llevan adelante los principales proyectos de la compañía. Y entonces decidimos crear un squad, un equipo de experiencia del colaborador. Brevemente, la experiencia del colaborador es todas aquellas experiencias que el colaborador transita, ¿sí?, de cara con la organización, cada punto de contacto, cada vivencia que tiene, se traduce en una experiencia positiva, negativa, a mejorar y demás. Y creamos este equipo con la finalidad de que este equipo pudiese reunir las demandas y los puntos de dolor que tenían, no ese equipo, sino toda la organización, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar en el desarrollo de iniciativas de cara a la administración del tiempo, de cara a la comunicación. Y además tuvimos la suerte, porque bueno, trabajamos obviamente con proveedores que nos ayudaron en esto, contamos con una plataforma digital que nos permite, de un modo muy simple, con acceso por parte de todos los colaboradores, de que todas aquellas iniciativas que poníamos en funcionamiento puedan ser evaluadas, vivenciadas y transmitir esa vivencia en el momento por parte de todos nuestros colaboradores. Entonces teníamos casi en tiempo real la vivencia, positiva o no, de cada colaborador,
con la ventaja de que esta plataforma permite gestionar esa información. Sobre una base de Data Analytics, la plataforma empieza a darte a vos indicadores, hasta posibles propuestas de iniciativas de cara a esas respuestas que estás teniendo. Con lo cual, ¿cuáles han sido los primeros resultados y consecuencias de este squad? Primero, como decía Alejandro, tener un equipo que se adapte rápidamente al continuo del cambio y que ágilmente y rápidamente podamos pensar en soluciones y alternativas. Pero lo que vemos es que a mejor experiencia del colaborador, mejor experiencia del cliente. Más fidelizamos a nuestros empleados, bajamos nuestro índice de rotación y por sobre todas las cosas tenemos empleados mucho más comprometidos, motivados de cara a lo que la organización les puede dar en este contexto. Y por supuesto que acá viene el desafío a futuro con este equipo. ¿Que el desafío cuál es? El desafío es gestionar, ¿sí?, de un modo más diario la experiencia del colaborador de cara a la co-construcción que tenemos por delante producto de esta pandemia, que híbrido, que más oficina, que menos oficina, pero todo lo que resolvamos lo resolvemos conjuntamente a partir de generar una mejor vivencia en esa experiencia que el colaborador tiene con nosotros día a día y obviamente lograr que día a día nos vuelva a elegir, vuelva a querer estar con nosotros, participar y construir con nosotros este futuro que nos propone la pandemia. Qué interesante. Y recién Janina, un poco relacionado con esto, hablaba del menú a la carta, ¿no? Y hablamos de humanizar y hablamos de seguir al colaborador personalmente. Y también hablamos de bienestar, porque todo esto, digamos, llega a cómo logramos el mayor bienestar para nuestros colaboradores. Bueno, Héctor, sos una eminencia, 30 años de pensando en el bienestar, así que somos todos oídos para escuchar cómo manejas el bienestar de los colaboradores desde tu experiencia. Unmute. Bueno, ahí está. No, agradecido de estar acá y rodeado de tanta gente que admiro y respeto tanto. Bueno, básicamente el bienestar es algo que antes nosotros... Bueno, antes quiero decir algo que va asociado con lo que dijo Alejandro. Y que tiene que ver que esto que pasó, que la pandemia nos va a impactar muy de lleno en todo lo que son nuestras vidas. Nos ha impactado totalmente. Y yo estoy contando que estoy viviendo en el segundo año post-pandemia. Así me ha pegado, digamos. ¿No? Digamos, antes de la pandemia, post-pandemia. Y bueno, no, hemos trabajado muy fuerte en convertir lo que antes nosotros veíamos como un beneficio, por ahí otorgar un programa de wellness o de stretching o tener algún gimnasio virtual. Lo hemos reconvertido y no pensamos solamente en el bienestar físico de las personas, sino que nos hemos dado cuenta que es, como vienen diciendo mis compañeros, que tenemos que ocuparnos del bienestar psicoafectivo también, que tenemos que ocuparnos de la integración, que tenemos que ocuparnos de desarrollar sus talentos en su espiritualidad, que tenemos que estar mucho más cerca de los colaboradores, en ese día a día. Por eso armamos un programa de bienestar tan amplio, que si ahora Pablo puede pasar a la siguiente filmina, podemos verlo. La otra, ya de esto hemos hablado. Y empezamos durante la pandemia con contención psicológica y socioafectiva. Ya hemos contactado a cada uno de nuestros colaboradores y hemos conocido, como venía diciendo Diego
hace 2 minutos, ¿qué le pasa a cada uno? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué pasa por sus corazones? ¿Qué pasa por su espíritu? La integración familiar, eso que les pasó a mucha gente que desde la casa tuvo que trabajar y tuvo que integrar a sus familias al trabajo. Y alguien había dicho hace un ratito, ¿no? ¿Cómo volvemos al trabajo sin la integración familiar? Hay que integrar la familia al trabajo o integrarlo de alguna manera. Seguir con el wellness, con el deporte, con la recreación, con el stretching, con las pausas activas, con todo esto que tiene que ver con el mindfulness, para bajar los niveles de medicina, para bajar los niveles de estrés en medicina del estrés, digamos, todo eso lo hacemos. Ahora, también tenemos que pensar en la prevención y en la salud de la gente. Alguien marcaba la cantidad de gente que durante la pandemia se suicidó, por ejemplo, que es tristísimo. Eso tiene que ver con que no se ha avanzado lo suficiente en el bienestar de las personas. Y la prevención y la salud es muy importante. Tampoco hemos tenido en cuenta la cantidad de gente que ha tenido durante este año y medio. Hemos visto cuántos se enferman de COVID y no cuántos infartos hubo o cuántos accidentes cerebrovasculares hubo. Entonces, no nos cuesta nada, la mayoría de las empresas tiene medicina que cubre exámenes médicos anuales exhaustivos que se hacen una vez por año, y podemos hacerlo, y tenemos que darle un día nada más al colaborador que vaya y que se haga el chequeo anual preventivo, que tengamos un seguimiento de su salud a través de una nutricionista, por ejemplo, si necesita regular su alimentación. Todo esto redunda en una mejora notable de los indicadores de rotación, como dijo Diego hace un ratito, y también en los indicadores de ausentismo. Se reduce mucho el ausentismo. También nosotros hemos trabajado en el desarrollo espiritual de nuestros colaboradores, en el arte y en la cultura, con clubes de lectura, con talleres de pintura, con talleres de fotografía, con talleres de teatro, que han sido muy, muy valorados por nuestros colaboradores. No voy a decir que todos se involucran, pero muchos han participado y están muy contentos. Y por supuesto hemos trabajado mucho en diversidad. Y cuando digo diversidad no es solo la inclusión de género dentro de la organización, sino también la diversidad en cuanto a que una planta productiva, una planta de servicios, tiene que estar adecuada para que personas con habilidades diferentes, con cualidades diferentes, como puede ser la sordera o alguna persona ciega, pueda desempeñarse e ingresar en nuestras plantas y estar contenida, y estar incluida, y estar dentro de esa diversidad que nosotros perseguimos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo tenemos que ser nosotros como colaboradores de una empresa para que todos estos ejes de un programa de bienestar puedan ser tenidos y valorados? Porque con esto vamos a retener a nuestra gente. Ahora, ¿cómo tiene que ser la gente para que la empresa intente retenerla? Tiene que tener flexibilidad, tiene que ser creativa, tiene que ser innovadora, tiene que tener habilidades digitales, tiene que desarrollar la inteligencia emocional, como decía Ale. Todo eso tenemos que propiciarlo en nuestra gente. Entonces, yo creo que el bienestar ha llegado para quedarse dentro de nuestras empresas.
Yo ya no me imagino trabajar en una empresa que no piense en el bienestar como uno de sus ejes principales para con su gente. Digamos, porque como bien decía en el otro panel Ricardo, la sustentabilidad de una empresa va a pasar por cómo es la cultura de esa empresa. Y la cultura es la que va a marcar que una persona quiera trabajar en esa empresa y no en otra. Y esa cultura tiene que tener un programa de bienestar, donde el empleado se sienta contenido desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista socioafectivo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas que todavía no hemos terminado de ver. He compartido este último año con muchos colegas de bienestar de toda Latinoamérica y creo que estos son los ejes principales que todas las compañías de Latinoamérica están manejando, y creo que en la Argentina tenemos que desarrollar estos programas que no son tan costosos, que impactan, y que el costo que tienen impacta en el ausentismo, impacta en la falta de rotación, impacta en todos indicadores que también se pueden convertir a indicadores y que nos pueden dar el presupuesto que necesitamos para hacerlo. Bueno, quería compartir esto con ustedes y quiero dejarle a Julián el cierre, y orgulloso de estar acá con todos ustedes, que son todos cracks. Gracias. Un orgullo para nosotros, Héctor, muchas gracias. Y cuando hablamos de lo que es el bienestar y cómo la importancia que tiene el bienestar en la emocionalidad de la pandemia, obviamente que a partir de ahora hay que seguir trabajando en eso para seguir formando cultura, para seguir formando sustentabilidad. A ver, los gestores de recursos humanos han tenido un trabajo, como decíamos antes, muy, muy arduo. No están solos en ese trabajo arduo. Los laboralistas hemos tenido que amacarnos con las leyes, con las resoluciones, con las restricciones en la pandemia. Hemos tenido que saber, asesorar a nuestros clientes de cómo debía orientarse el mecanismo empresarial para la reducción de costos en la crisis. Y ese trabajo ha sido, Julián, realmente muy arduo. Y tenemos que ver cómo hacemos ahora para generar la vuelta a trabajo. Como decíamos antes, no es fácil generar la vuelta a trabajo a la presencialidad, y nos van a reclamar más de trabajo híbrido, más de trabajo remoto seguramente, y tenemos que ver si tenemos herramientas legales como para hacerlo. Hay muchos temas, Julián, que están dando vueltas desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Cuáles son para vos los más importantes que tenemos que tener presentes hoy en la vuelta o en las facultades del empleador para reclamar el retorno al trabajo? Bueno, buen día a todos. Un gusto estar en este panel tan prestigioso y que ha aportado tantos elementos de valor. Yo quisiera rescatar, si me permitís, Federico, un tema que estuvo flotando alrededor de todos los panelistas. El primero, el proceso de transformación dinámico en el que estamos inmersos, que no tiene fin, que no tiene un punto de referencia, que es continuo. Y el segundo es que la actividad laboral, desde el punto de vista de los recursos humanos, tiene que poner mucho énfasis en el aspecto que tiene que ver con la contención, que tiene que ver con la emocionalidad, que tiene que ver con el diálogo y que tiene que ver con la escucha, ¿no? Es decir, que recursos humanos sea un buen receptor de las inquietudes del personal, sobre todo sabiendo, para poner el primer hito en las cuestiones vinculadas con lo legal, que ya el recurso del manus militari como mecanismo de traspaso del mundo de la pandemia, del mundo del distanciamiento, al mundo, del mundo de la abstención y del aislamiento
al mundo del distanciamiento y ahora en un proceso hacia la nueva normalidad, no se puede ejecutar en forma compulsiva. Entonces, este primer dato hay que tenerlo muy presente. Por eso algunos de los comentarios que yo voy a hacer tienen que ver con resortes legales, que tienen que ver con el diálogo, con la comprensión del cuadro de situación, más que con la imperatividad con la que uno podría actuar en determinadas circunstancias. Al respecto tenemos que recordar dos deberes fundamentales, que son deberes recíprocos. Son el deber son deberes que corresponden tanto al empleador como al trabajador. Uno es el deber de buena fe y colaboración. Y el segundo, que es también un deber recíproco, que es el deber de prevención de lo que es higiene, seguridad y medicina laboral, es decir, de anticiparse, de tomar medidas de prevención en perjuicio, en beneficio de la salud de las personas y en desmedro de la posibilidad de que avancen sobre las personas que trabajan en una comunidad laboral enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y su complemento, en este caso la pandemia, que es una patología cuyo origen es una circunstancia absolutamente de fuerza mayor, pero hoy ha impregnado toda la comunidad con mecanismos vinculados con la prevención. Entonces, esto de buena fe, prevención y principio fundamental de colaboración es esencial. ¿En qué sentido? Bueno, la buena fe significa ser una buena persona, tanto al empleador como al trabajador. El principio de colaboración es tratar de que ambos contribuyan al objetivo de la prevención. Y la prevención tiene que ver con tratar de evitar los contagios, tratar de evitar que la pandemia se extienda, tratar de ser solidarios con otros colaboradores para que la pandemia no resulte invasiva dentro del lugar de trabajo, ahora que muchos de los empleadores están buscando el regreso a la figura, sobre todo híbrida, intermedia, entre presencialidad y virtualidad. Hace poco la Unión Industrial hizo un comentario, para mi gusto desalineado, pero que en el fondo tenía muchos hechos y circunstancias que la obligaron a sacar ese tipo de conclusiones, diciendo que quien no concurra al trabajo, y sobre todo si ya tiene una vacuna, no va a tener derecho al cobro de salarios. Yo creo que esas enunciaciones, así como se hacen, no aportan ni contribuyen a todo lo que nosotros estamos visualizando en el mundo del trabajo. En primer lugar, la exigencia a la vacunación en un país donde hay libertad de vacunación, donde hay libertad de conciencia. Fíjense, nosotros tenemos congregaciones religiosas acreditadas en la Argentina y que tienen, por supuesto, seguidores que entienden que la vacunación es invasiva y por lo tanto no podría uno rechazarla en conciencia por razones religiosas. Entonces, vamos al corazón de la cuestión. Primer recurso para la vuelta al trabajo, establecer un plan. No se puede contar con un mecanismo idóneo para el regreso al trabajo sin un plan. En ese plan tenemos que hacer una decodificación bastante compleja. Nosotros los abogados a veces ayudamos, a veces entorpecemos el camino, donde la DNU, o sea, los decretos de necesidad y urgencia del gobierno, las normas reglamentarias de las DNU, hay que compatibilizarla con la ley de contrato de trabajo, con la ley de teletrabajo, y ahora con las normas que tienen que ver con el protocolo, y sobre todo con los aforos. Fíjense ustedes que uno cumple con todas las misiones, y resulta que después le dicen, en este ámbito laboral, donde trabajaban 10 personas, van a poder trabajar 3 en simultáneo, y entonces nosotros vamos a tener que coordinarlo. Y ahí viene en qué consiste el eje de lo que yo creo que, adecuando el mundo laboral a los recursos humanos, deberíamos actuar todos. En primer lugar, el regreso inicial debería ser voluntario. Esta voluntariedad tiene una curiosidad. Es mucho más interesante la cantidad de aportes que hace la gente en su regreso voluntario que cuando uno le genera la exigencia. Y al contrario, nosotros tenemos
situaciones hasta anómalas. Gente que por ahí está con alguna restricción para volver, por ejemplo, no tiene segunda dosis y está en edad de riesgo, y pide al principal volver a trabajar. Con lo cual, la primera pauta del regreso es la voluntariedad. La segunda pauta del regreso es fomentar la cultura de la vacunación y fomentar la cultura de la prevención. Si yo no me vacuno por capricho, estoy siendo insolidario con mi compañero de trabajo, con el cual voy a tener que alternar presencialidad a 2 metros de distancia, y yo no me vacuné, y por lo tanto estoy con mucha más riesgo de contagiarme. Entonces, la vacunación es una obligación moral, es una obligación que nace de la ley de contrato de trabajo en el principio de buena fe y colaboración, y se refuerza en el principio de prevención de enfermedades, sobre todo en el contexto de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que después de la etapa voluntaria va a haber una organización, y cuando esa organización esté implementada, generalmente bajo la figura de la organización híbrida, allí sí vamos a tener que tener un nivel de exigencia, y ese nivel de exigencia se va a tener que acoplar a estos principios de buena fe, colaboración, y allí empiezan a aparecer los elementos compulsivos que deberían ser el último recurso. El régimen disciplinario, el abandono de trabajo de la persona que insiste en no vacunarse y no volver, y eventualmente el despido con causa cuando hay contumacia en determinadas situaciones. Ahora, quiero destacar esto último, y con esto termino, que esta búsqueda de un recurso legal compulsivo debería ser, en el contexto de los recursos humanos, el último recurso. Y si uno llega a este último recurso, en gran medida puede ocurrir que haya fracasado en la instrumentación de todos los medios de los que estuvimos hablando en este panel y en el panel que nos precedió, en el sentido de el acercamiento al trabajador, la escucha a la problemática, la contención, la problemática que tiene que ver con toda la necesidad que tiene que tener la empresa de apertura hacia lo que va a ser el futuro de los negocios, la visualización permanente de que tenemos que estar dispuestos a todo tipo de modificaciones. Nosotros los abogados en 3 años salimos de los papeles de un expediente cosido a mano a un régimen virtual, y hoy las audiencias se toman por Zoom y solamente concurren los testigos. Entonces, también el Ministerio de Trabajo nos atiende así, y también nuestros clientes son atendidos por Zoom, por correo electrónico, por WhatsApp y por todos los medios de comunicación, y todos los días nos adaptamos a una aplicación nueva que tienen las empresas para poder generar el contexto tecnológico que corresponde. Entonces, escuchar, contener, voluntariedad son los recursos que tenemos que utilizar. Último recurso, hablar al abogado laboralista para que tome alguna medida compulsiva, y allí tenemos que hacer un análisis retrospectivo de lo que hicimos, porque en alguna cosa podemos haber no estado a la altura de lo que se vino hablando en toda esta conferencia. Muchísimas gracias. Siempre pienso que ejercer derecho laboral, asesorar a las empresas en materia de derecho laboral, se puede hacer bien en la medida que uno conozca un poco cuál es el resultado de ese asesoramiento en la gestión. Por eso es que me parece tan interesante, y vos lo viví, Julián, hace mucho tiempo como director de posgrado de Recursos Humanos de la UCA, de esta interrelación que existe entre el asesoramiento legal y cómo ese asesoramiento legal pasa a la gestión. No se puede asesorar de acuerdo a lo que dice la ley sin saber cuál es la gestión, y vos hablas de la voluntariedad, Julián, y creo que cuando nos preguntan si el empleador tiene facultad para intimar al trabajador con una dosis o sin dosis, o que se niega a vacunarse, a retornar al trabajo y cuáles son las consecuencias legales, no es una respuesta para el abogado laboralista. Y en todo caso, como decías vos, es una respuesta para el análisis interno. O sea, en este tema, más que en ningún tema de derecho laboral, participa y tiene incidencia directa, y mucho más importante, los resultados de la gestión. O sea, y hablamos de vuelta de la cultura, hablamos de vuelta del bienestar. No se puede plantear bienestar al colaborador ni ninguna medida ejemplificadora si no pensamos en lo que le sucede a aquel que no quiere vacunarse. Es muy extraño que habiendo una posibilidad de salida a la pandemia, hay gente que no, o que diga no me quiero vacunar. Y por supuesto que no hay respuesta de sanción disciplinaria
para quien dice esto, porque primero hay que preguntarle a él por qué no quiere vacunarse. Entonces, esta interrelación es hoy más fuerte que nunca. No hay posibilidad alguna de asesorar legalmente si no es en la mutua conclusión o en el diálogo que debe existir entre el asesor legal y la gente de recursos humanos. Así que gracias por poner el punto, Julián, porque me parece absolutamente fundamental. Y Federico, perdóname, un solo comentario más muy breve, que se puede hacer en el contexto de los oradores que tuvimos en los dos paneles. Los oradores de los dos paneles no hablaron de la teoría, No. hablaron de su experiencia profesional dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, dentro del trabajo que están haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con el verso. Sí. Perdónenme que use una expresión tan llana. Con el dar la imagen de que yo me ocupo, pero no me estoy ocupando verdaderamente de mi gente. Y no estoy cerca de mi gente atendiendo las necesidades que tienen. Porque eso es un preámbulo de fracaso. Tenemos que ir verdaderamente a la utilización de todas las herramientas, como decía muy bien Alejandro, otro tanto Héctor, la experiencia de Vanina. Todos hablaron de su experiencia profesional en la realidad, como dijo Diego, dentro de la compañía. Eso es fundamental. Ojo con la fantasía. Ojo con el invento de que yo tengo toda un herramental dedicado a lo que tengo que hacer en recursos humanos y en realidad no lo tengo en marcha. Por supuesto, las leyendas y principios en los cuadritos no van más. Y hablábamos antes con Ricardo de la cultura y de cómo transmitir cultura, y no es a partir de leyendas o principios en un cuadrito. Evidentemente es la comunicación, es la presencia, es la interrelación. Bueno, a ver, tenemos algunas preguntas. Primero preguntan, Diego, te habían preguntado cuál es esa plataforma mágica de la cual hablabas, así que si podés darnos el nombre de la plataforma, adelante. Sí, cómo no. Nosotros estamos trabajando este proceso con un proveedor, con un consultor que se llama BondDX. Yo después puedo facilitarle los datos, está ahí como referente Laura Lechman, y con ellos ellos son los facilitadores de esta plataforma, que sí, que la verdad en tiempos de ROI y todo esto es brillante porque rápidamente te da mucha información y tenés el impacto inmediato de las cosas que estás haciendo y de poder mejorar o redireccionar todo aquello que estás haciendo. Bien, gracias, Diego. Sofía dice, me parece importante lo que resalta Héctor sobre el bienestar de los colaboradores. O sea que muchos durante la pandemia han sufrido el estrés laboral y las consecuencias del mismo, si no se tratan, traen muchos problemas de salud. Entonces, esa reacción inmediata es muy importante, ¿no, Héctor? Sí, nosotros salimos, el primer programa que implementamos se llamaba Estamos con Vos. Claro. Y nos comunicamos con toda la gente. Y desde ahí se hicieron los primeros contactos y si se detectaba que alguno tenía algún problema que no podía manejar desde la angustia, desde la depresión incipiente o desde esa incertidumbre que daba qué va a pasar con nosotros post pandemia, se lo derivó a atención psicológica y se lo contuvo. Claro. Porque realmente fue muy importante. Sí, fue muy importante el trabajo. Lo que hicimos fue eso. Estamos con vos. Ale. Federico, mira, quiero agregar algo ahí que me parece importante. Estuve trabajando en varias organizaciones muy, muy grandes en toda Latinoamérica en la medición concreta de lo que son los índices de depresión y de ansiedad. Claro. Es alarmante los niveles que están viendo. Más del 50% de los colaboradores tienen indicios leves o fuertes en esta dirección. Punto número 1. Punto número 2, hay una medición hoy que podría ser muy simple para tratar de comprender la situación en la cual estamos. La cantidad de personas que se tomaron vacaciones y las que no se tomaron vacaciones. Es alarmante la poca cantidad de personas que se tomaron vacaciones. Y el tercer punto, que me parece no menor, es cuáles son las poblaciones más afectadas por este fenómeno de lo que llama la pandemia
de las enfermedades que no son físicas, sino que son emocionales, ¿no es cierto? A ver, dos núcleos poblacionales fundamentales. Primero, todo lo que es el talento femenino y especialmente las que son mamás de chicos en edad escolar. Colapsaron, sobre todo porque tuvieron que hacer de maestras, de madres, de hijas, de esposas, todo junto, y si bien al principio de la pandemia se percibió una distribución homogénea de las responsabilidades en la casa, una vez que se empezó a normalizar la pandemia y el que estemos todos en casa, el talento femenino empezó a tener un rol crítico en esta dirección. Claro. Y la segunda población más afectada son los jóvenes que viven solos. Y no es menor esto, porque hay una expectativa del joven que vive solo a una vida social, a un montón de cosas que no se produjeron. Entonces, como en las organizaciones tenemos mucho de esta población, hay que prestarle especial atención y lo que llama la ola de las enfermedades mentales y emocionales que está colapsando en muchas empresas. Es súper importante y como decías, en las generaciones, ¿no? Porque los jóvenes realmente han sido otro de los digamos, los segmentos que más han sufrido. Tengo hijos adolescentes y realmente lo han vivido de una forma, bueno, con contención familiar, evidentemente, y aquella que tenemos en casa por ahí no las tienen otros, ¿viste? Y esto que vos decías, Ale, aquellos que viven solos. En nuestro caso, Federico, fueron los dos segmentos que pidieron voluntariamente volver cuanto antes a la oficina. Claro, absolutamente, sí. Es así, Bueno, porque esa socialización es importante. Otro tema también, esa convivencia tan larga de las familias ha generado bastantes conflictos, ha generado un alto nivel de conflicto intrafamiliar. Claro. Hubo que trabajar mucho porque se produjeron muchas separaciones o muchas reestructuraciones familiares. ¿Será por eso que mi mujer me dice cuándo vas a la oficina? No tiene nada que ver, ¿no? Bueno. Sí, mucha violencia en las casas, digamos. Los casos, con lo cual, a ver, y esto no es menor, la contención psicológica y emocional de los colaboradores hoy en día es tan importante como la contención de la salud física. Y es más, les diría, es todavía la ola que no terminamos de ver, que cuando venga va a generar realmente un impacto enorme en las organizaciones, porque hay, digamos, más allá de estas poblaciones, pensemos en dos segmentos clave. Uno, todos los que son empleados esenciales. Esta gente estuvo arriesgando su vida por su actividad laboral. Están realmente con mucha digamos, preocupación contenida que en algún momento va a surgir. Y segundo, todos aquellos que no eran esenciales y no podían ir a trabajar, el temor a ser desvinculados por no estar en el puesto de trabajo. Con lo cual se dio una situación absolutamente cambiante de un momento a otro, nadie estaba preparado. Y también quisiera, Federico, poner sobre la mesa un tema que no es menor. Todas las empresas dicen que hicieron home office. En realidad no se hizo home office. Lo que se hizo fue working from home. Home office implica una política, una estrategia, una cultura y una infraestructura. Nada de esto estuvo presente, se hizo intempestivamente de un día para otro, y lo que no se consideró en muchas empresas, y lo hemos visto claramente, es que muchas veces se hace desde el punto de vista de un líder, de un gerente que tiene ciertas condiciones en su casa, cuando la mayoría de las personas no tienen sus hogares preparados para que la gente pueda trabajar. Entonces se vio hogares que tienen menos computadoras que la cantidad de personas, hogares que no tienen lugar, personas que tenían que salir, entrar por muchas cosas, y hoy en día a ninguno de nosotros nos sorprende que haya un chico que aparezca en algún Zoom, que venga el delivery, que ladre una mascota. Se naturalizó, y esto tal vez bienvenido, pero lo que es el otro efecto de esto es lo que llama el Zoom fatigue, la fatiga del Zoom, porque estamos todos nosotros expuestos a una tecnología para la cual no fuimos preparados previamente. Por supuesto. Bueno, el punto que tocabas vos respecto del tema del teletrabajo y el working from home es también una crítica que yo hago a la ley, ¿no? Porque estamos hoy debatiendo si la ley de teletrabajo está vigente o no, lo cual es una ridiculez atómica. O sea, estar planteando
Si la interpretación de la ley es que está vigente o no está vigente, es una discusión demasiado disparatada, cuando si existe la discusión, tal como existe, deberíamos requerir a los legisladores o al Poder Ejecutivo Nacional que diga algo respecto de, bueno, ¿hay obligación hoy para los empleadores de darle estructura de home office o de teletrabajo a los colaboradores? ¿O no hay obligación? Me meto, Julián, tal vez en un tema muy complicado y álgido de análisis legal. Yo tengo mi postura es 100% del lado de la ley está vigente y la obligación del empleador es darle al trabajador la estructura, pero acá hay mucho de lo que vos decías antes, Julián. No solamente pidamos a la ley, sino pidámosle a la política empresarial, pidámosle al acompañamiento, a esa contención, y esa contención también pasa por decirle al empleado, tenés que trabajar en trabajo remoto, te doy todo el equipamiento para que puedas hacerlo correctamente. Julián, la pregunta fue simple. Mirá, Federico, el regreso al trabajo, el híbrido y el principio de voluntariedad del que te estoy haciendo comentario ya está extendido prácticamente a todas las actividades. O sea que hay ya un regreso a la nueva normalidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el trabajo originado en la pandemia, o sea, el home office originado en la causa de fuerza mayor de la pandemia, no generó ningún derecho adquirido. Con lo cual, es el empleador el que tiene la atribución. Y ahí hay un tema que hay que prestarle mucha atención y que lo tienen que prestar atención tanto recursos humanos como legales, y es que el contrato de teletrabajo resuelve muchos problemas que hoy están en la incertidumbre. Resuelve el problema de los gastos, resuelve el problema del equipamiento. Probablemente en cualquier momento salgan las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que vuelvan a generar la obligatoriedad del equipamiento de protección personal. Además de que hay muchas empresas que lo han seguido manteniendo, el sistema, y por lo tanto lo que nos impone la realidad es que hay que volver a prestarle atención a la ley 27.555, a su decreto reglamentario y a la implementación del decreto en la vuelta a la nueva normalidad, aunque sea por un periodo de transición, con una amenaza que se está ciñendo sobre las empresas, y es que muchos sindicatos, a través de la derivación que trae la ley a los convenios colectivos, está tratando de establecer obstáculos para la vuelta a la normalidad a través del convenio. Y eso hay que prestarle sumamente mucha atención, ¿no? Exacto, es lo que se viene. No, bueno, Federico, dale. Que me parece que tenemos que considerarlo, y es el pasaje del working from home o home office al working from anywhere, que muchas personas están empezando a tomarlo. Trabajo desde cualquier lugar y, bueno, me voy de vacaciones a Europa, pero desde ahí trabajo. Entonces ahí empiezan otros dilemas. ¿Qué ley aplica? ¿Qué ART aplica? Los impuestos. Hay un montón de cosas que empiezan a generarse porque son situaciones no consideradas previamente, pero especialmente en las empresas de tecnología, esta es una problemática súper presente y que tenemos que considerarla porque en general las tecnológicas son las primeras, las que van en la avanzada de todas estas temáticas. Sí, y ahí les cuento de adelanto que la ley no está a la altura de la definición de esas respuestas, ¿no? Así que bueno, yo no quiero extenderme demasiado más, son las 12:02. Mi objetivo era cumplir a rajatabla con el tiempo brindado, así que no tengo más que agradecerles la participación de todos. Hemos tenido una audiencia estupenda, con mucha gente convocada, dada por efectivamente el prestigio de los panelistas. Así que aplausos sostenidos y gracias a todos los que han participado. Por supuesto, a nuestros patrocinadores y a la Cámara Francesa de Comercio Franco-Argentina, que nos ha dado este espacio. Así que los saludo, deseándoles bienestar. Ça voulait dire on est heureux.